Buenas tardes, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra clase que corresponde a la fecha 23 de octubre del 2020 en este caso, ¿verdad? Hoy vamos a estar siguiendo con el tema de nuestras documentaciones comerciales, ¿verdad? Vamos a estar viendo en este caso, ¿verdad? Solamente en la videoconferencia por el día de hoy, ya que estamos de examen, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando seguidamente sobre la parte de la documentación comercial, ¿verdad? Siempre siguiendo con el orden, en este caso, de los que se van utilizando dentro de un ejercicio económico, dentro de una organización, ¿verdad? Que hace exclusivamente a la cátedra seminario 1 todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con una unipersonal, ¿verdad? La unipersonal es lo que nosotros eh, nos toca en este caso, ¿verdad? Hacer el proceso de trabajar con la documentación, de trabajar con la constitución, de trabajar con el inicio, de trabajar con el arranque, en este caso, ¿verdad? Y otros procesos, ¿verdad? Que tengan que ver exclusivamente con una unipersonal, ¿verdad? Ya en contabilidad 1, 2, seguro habrán tocado el tema de este proceso de unipersonal o que corresponde a personas físicas, también se las conoce dentro del rubro, en este caso, ¿verdad? Empresarial, ¿verdad? Son personas físicas unipersonales, aquellas empresas pequeñas, medianas, que pertenecen a una sola persona. Bueno, como les dije, unidad 2, estamos en una continuación, la documentación comercial, y vez pasada estuvimos viendo todo lo que tenga que ver con recibos, autofacturas, ¿verdad? Pagaré, y hoy vamos a entrar en la parte del cheque. Hoy exclusivamente vamos a dedicar la clase al cheque. Vamos a estar viendo la definición, por supuesto, de qué es. También vamos a estar viendo los requisitos, vamos a estar viendo también las formas en que se emiten los tipos de cheque, ¿verdad? Eh, las formalidades, los procesos, las sanciones que puedan tener en este caso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de eh, emisión de cheques sin fondo, ¿verdad? Porque eso está penado por ley. No se puede hacer en lo absoluto. Contablemente hablando, existen otros mecanismos como ser, por ejemplo, el giro en descubierto o el sobregiro bancario, ¿verdad? Eso nosotros tenemos que estar viendo, ¿verdad? Y tenemos que estar consultando con nuestro oficial de cuentas, ¿verdad? Para que podamos, en este caso, proceder, ¿verdad? A emitir ese cheque, ¿verdad? Y que el banco se encargue, en este caso, ¿verdad? De pagar, ¿verdad? Eso es lo que se precisa, ¿verdad? O lo que se busca en este caso, ¿verdad? Y todo eso es parte, administrativamente hablando, se tiene que coordinar con el oficial de cuentas y con el banco en este caso, ¿verdad? Evidentemente el banco te va a estar autorizando eso según tu forma de cumplimiento, eh, también en este caso, ¿verdad? Eh, no generalmente entrando en saldo rojo, como se dice, ¿verdad? Un sobregiro. El banco te va a estar cobrando una comisión también por eso y te va a estar cobrando unos intereses también de por medio, porque el sobregiro es como que el banco te está prestando su plata. Eso es. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos 40 minutos que tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con el cheque. ¿Qué es el cheque? El cheque bancario es una orden de pago pura y simple que se libra a la vista o de pago diferido con un banco, dice, en el cual el librador debe tener fondos suficientes depositados en cuenta corriente bancaria o autorización expresa a táctica para girar en descubierto. Es lo que estuvimos viendo ya y explicando, ¿verdad?
En este caso, ¿verdad? Es una orden de pago pura y simple, que se libra en este caso, ¿verdad? De dos formas. Dentro de la definición tenemos. Es a la vista, que es de pago diferido. ¿Qué quiere decir a la vista? El famoso cheque al día también que se los dice, ¿verdad? En el mercado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cheque al día? Que a mí me dan, por ejemplo, hoy 23 de octubre, y yo hoy 23 de octubre ya puedo efectivizarlo, ¿verdad? Ya puedo pasar por un banco a cobrar, ¿verdad? Salvo que me den a esta hora, ¿verdad? Yo no pueda pasar y tenga que irme mañana, ¿verdad? Si es que abre el banco, en todo caso me tengo que ir lunes, ¿verdad? Y de pago diferido, ¿qué quiere decir de pago diferido? Son los que en el mercado se lo conocen también como cheque adelantado. Me dan hoy 23 de octubre, pero el 10 de noviembre recién tiene vencimiento de ese cheque. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que esperar hasta el 10 de noviembre para que yo pueda efectivizar ese cheque. Eso quiere decir pago diferido o cheque adelantado. También dice ahí que exclusivamente el librador o el emisor del cheque tiene que tener fondos suficientes depositados en una cuenta corriente bancaria o tener autorización expresa a táctica para girar en descubierto, es lo que le estaba diciendo. Nosotros podemos, en este caso, ¿verdad?, hablar con nuestro oficial de cuentas, negociar y proponer de que efectivamente yo tengo que librar hoy un cheque de 100 millones, por decirle. Pero yo el depósito voy a poder realizar recién el lunes. Entonces el banco me autoriza a emitir ese cheque por 100 millones y a pagarlo hoy. Y el lunes yo deposito y el banco me cobra el sobregiro más los intereses por la operación. Eso es girar en el descubierto, pero eso se tiene que hacer con previa autorización. Acá díselo. No es que el banco por sí solo va a saber que yo voy a emitir nomás ya el cheque y el banco tiene que pagar y yo después le pago. No, 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 no. Nosotros tenemos que consultar y pedir autorización al banco. No se puede. Porque si ustedes, por ejemplo, emiten el cheque, eso automáticamente no tiene fondos suficientes, se considera ya una operación fraudulenta. Están emitiendo un cheque sin fondo y eso está penado por ley. Se castiga. En este caso es un delito. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Evidentemente, hoy en día yo creo, yo considero que la mayoría de los empresarios, de los clientes, manejan perfectamente esta parte. Pero por cualquier eventualidad, nosotros también como estudiantes y futuros contadores tenemos que manejar esto y tenemos el deber y la obligación de asesorarle correctamente a nuestros clientes respecto a esto, ¿verdad? Porque para eso nosotros estamos, nosotros somos los profesionales encargados de asesorar, asesoramiento impositivo integral, se suele decirlo. Y todo esto tiene que ver con nuestra área, con nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, para saber, tenemos que manejar y tenemos que asesorar también correctamente. Bueno, el cheque bancario deberá contener. ¿Qué tiene que tener el cheque? Eso es lo que pregunto. Primero, número de orden impreso en el talón y el cheque bancario y el número de cuenta. Evidentemente, esos son datos básicos que sí o sí tiene que tener. Tiene que estar impreso en la hoja. En este caso, el número de orden. Tiene que estar también el cheque, que es en este caso vista, diferido. Tiene que estar también el número de cuenta. Todo eso vamos a ver en la parte superior del cheque, ¿verdad? También vamos a encontrar el número de cuenta ahí, ¿verdad? La fecha y el lugar de emisión, eso se completa, obviamente, cuando se tenga que emitir. La orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero, evidentemente se tiene que colocar el importe que se va a estar en este caso pagando con el cheque, ¿verdad? Efectivamente, en números y en letras, ¿verdad? El nombre de domicilio del banco contra el cual se gira el cheque bancario, ¿verdad? Eso ya es, aparece en este caso, ¿verdad? A la orden, ¿verdad? Dependiendo también de cada formalidad. Pero lo normal no trae, en este caso, ¿verdad? Efectivamente, estos datos, precisamente lo único que trae en este caso es si yo tengo, por ejemplo, mi cuenta bancaria acá en Visión ITA, en la parte inferior del cheque,
en este caso, ¿verdad? Manifiesta el nombre de la empresa, ¿verdad? Si es una empresa la que yo tengo, ¿verdad? Y me da la dirección de Visión Banco, que en este caso, ¿verdad? Es ruta 1, kilómetro tanto, de esquina Marcial Samaniego, que es la que está ahí, ¿verdad? Entonces, esa es también lo que aparece. La indicación del lugar de pago, en este caso, ¿verdad? Generalmente cuando se emiten los cheques en su formato nominativo, es donde se completa con eso. Cuando se emiten cheques, por ejemplo, al portador, se deja en blanco esa parte, ¿verdad? Hay dos formas de emitir los cheques, en este caso en forma nominativa o al portador. Nominativa es cuando tiene páguese a fulano de tal. En este caso, por ejemplo, páguese a la orden de Luis Mesa. Entonces ahí aparece el nombre de Luis Mesa. La cantidad de guaraníes tanto, ¿verdad? Y si al portador simplemente páguese la suma de 3 millones de guaraníes y nada más. También es una forma de seguridad nombrar el beneficiario del cheque. ¿Por qué? Porque si el cheque está a nombre de alguien, necesariamente ese cheque tiene que ser endosado. ¿Cómo se endosa un cheque? Se tiene que colocar la firma y el número de cédula al dorso del cheque. Ahí recién se puede pagar. En cambio, si es un cheque al portador que no está al nombre de nadie, eso se puede sustraer, se puede caer, y el que encuentra feliz de la vida se va y cobra perfectamente sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es al portador. Cualquiera lo puede comprar. Es una manera de seguridad. Otra manera de seguridad que hacen es colocar en las dobles rayas, por ejemplo, en el lado superior izquierdo del cheque. Una doble raya, así que significa cheque cruzado, que sirve solamente para depósitos, no sirve para cobrar en ventanilla. O sea, eso también es otra manera de asegurar un poquito el cheque. Acá tenemos otra vez el cheque de pago diferido, que debe contener la fecha del mismo y el plazo, en este caso, que no podrá ser mayor a 180 días. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo voy a dar un cheque hoy, ¿verdad? Y yo voy a emitir ese cheque y tengo el plazo o el límite para ponerlo hasta 180 días, en este caso, que serían 6 meses, ¿verdad? 6 por 3, 18. Entonces, máximo hasta 6 meses de plazo. Que me den, por ejemplo, hoy en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Hasta el 23 de abril máximo me pueden dar un cheque de pago diferido hoy. Más de eso no. Los cheques bancarios tendrán numeración progresiva. Esos son los datos igualitamente mencionados anteriormente con los otros. No hay nada que objetar ahí. En cambio, el cheque de pago diferido, lo único raro y lo único novedoso que hay con relación a los otros es que el plazo no podrá exceder, dice, o no podrá ser mayor a 180 días de plazo. Eso es lo que tienen que manejar en cuanto a pago diferido, ¿verdad? Firma. Firma del titular. Ese también es otro tema. La persona que libra el cheque tiene que tener 100% seguridad de su firma. ¿Qué quiere decir eso? De que siempre tiene que estar firmando de la misma forma. No se puede, no se debe y no se permite alguna alteración alguna en la firma. ¿Por qué? Porque el cheque, por ejemplo, nos vamos a ventanilla para cobrar. El cajero, en este caso, ingresa los datos del cheque, el dato de la cuenta, en este caso, de la empresa o la persona emisora del cheque, y le sale en la pantalla en forma ampliada la firma del titular encargado de firmar el cheque. Y se empieza a comparar, ¿verdad? Y miramos. Y en este caso tiene que estar exactamente, porque por una rayita o por una colita, el cajero ya está autorizado a negar el pago. Sí o sí, ¿verdad? Entonces, eso para tener en cuenta, también tienen que firmar exactamente como está en el documento que se le entregó al banco. ¿Qué documento le entregamos al banco? El banco nos da una tarjeta que se denomina registro de firmas, en donde se te hace, en este caso, ¿verdad? La realización de tu firma en 3 casilleros diferentes para que el banco tenga, en este caso, ¿verdad? Como referencia para cotejar las firmas de los cheques. Eso se hace también. Bueno. Eso es lo que tenemos que estar en este caso, ¿verdad? Y como les dije,
La firma deberá estar previamente registrada en el banco. Mira, es lo que le estaba diciendo. El banco compara. La forma de pago, el cheque bancario podrá ser de pago a la vista y pago diferido. En este caso es lo que ya estuvimos explicando hace rato. El pago a la vista es el cheque al día o el cheque que me dan hoy y yo lo puedo cobrar hoy directamente. ¿Verdad? Ya dependería de mi tiempo para ir a llegar al banco y si el banco está abierto. Eso es un cheque. No existe ningún tipo de restricción alguna sobre este cheque a la vista. Ahora, el cheque de pago diferido, ahí sí existe una restricción de tiempo sobre el mismo. ¿Por qué? Porque en tanto no se cumpla el plazo, el periodo, en este caso de vencimiento de ese cheque, no podremos efectivizarlo y no podremos disponer de esa suma de dinero. Esto, por ejemplo, nosotros si recibimos, contablemente hablando, ¿verdad? Siempre contablemente, tenemos que registrar, ¿verdad? Podemos utilizar fondos sujetos a restricción como rubro y lo arrojamos directamente ahí. ¿Por qué? Porque está restringido por cierto tiempo nada más. Entonces es un activo porque ya pertenece a la empresa, pero está restringido por el hecho que en tanto no se cumpla la fecha, no se puede efectivizar, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto al pago diferido del cheque, ¿verdad? Después tenemos el plazo. El cheque bancario a la vista debe ser presentado al pago dentro del plazo de 30 días de su emisión. Eso también es importantísimo manejar. Yo tengo un cheque hoy, ¿verdad? Y resulta que vence el 23 de octubre. Bueno, como es viernes, se me hizo tarde, yo no me fui a cobrar, voy a pasar después. Estos días como vuelan y pasan volando, tenemos muchas actividades, entonces yo medio que me olvidé o dije no me voy a pasar mañana, voy a pasar mañana, y resulta que el tiempo pasa y el cheque a la vista, yo tengo tiempo exactamente 30 días para poder efectivizarlo. 30 días me dice la ley. Pero hay bancos, y les digo por experiencia, que hay bancos en donde ya en el día 30 no aceptan más. Y les digo por experiencia, porque tuve un caso con un cliente que le entregó en este caso, ¿verdad?, a un comercial X ese cheque, ¿verdad? Ese cheque como parte de pago de algún determinado servicio que ofrecía este comercio. Esta persona lo tenía supuestamente, alega tener en el maletín, entre la agenda en el vehículo y se le pasó a hacer el depósito pertinente. Resulta que va al banco, a su banco, para poder realizar el depósito del cheque y se percata el cajero de que efectivamente hoy estamos por decirle 23 de octubre, ¿verdad? Que hoy se vaya y el cheque vencía ya el 23/09. Ya el cheque tenía fecha para poder efectivizarse. Y esta persona lleva hoy el cheque para depositar. Y el cajero ya le rechaza porque el cheque ya vence hoy. Y necesariamente tuvimos que contactar otra vez con el cliente propietario del cheque. Solicitamos si es que por favor podría canjearnos el cheque, ¿verdad? Y en este caso se fue la persona encargada, la propietaria del cheque ya ahora, junto al titular, y él le canjeó efectivamente el cheque, ¿verdad? Para que pudiera realizarse el depósito pertinente. Pero les digo nomás que el cheque a la vista tiene un plazo de 30 días, pero en lo posible no tenemos que esperar que transcurran esos 30 días porque al día 30 ya no sabemos con qué nos salga el banco, efectivamente, ¿verdad? Y imagínense si nos agarra una fecha como hoy en un día viernes y el banco cierra a las 3 de la tarde y nosotros entramos a las 2:30, a las 2:45 el cajero nos dice eso. ¿Y qué vamos a hacer más? ¿Qué Profe, vamos? Sí.
Una consulta. O sea, si hoy vence el cheque, se tiene que cambiar antes de hoy, ¿verdad? Lo ideal y por seguridad es hacerlo hasta el día 29. Porque Ok. justamente yo por experiencia le estoy contando de eso, de que en el día 30 ya este banco local, ¿verdad? A nivel, estoy hablando, ¿verdad? Ya no recibió, ya no recepcionó. Entonces, eh, estoy poniendo nomás en parámetros, ¿verdad? Un día como hoy viernes, a la tarde a punto de cerrar el banco y mañana sábado y domingo no abren. Pasan ya los días, ¿verdad? Entonces eso también es lo que nosotros como futuros contadores tenemos que manejar y tenemos que asesorarle al cliente, ¿verdad? Entonces, cheque a la vista sirve 30 días para poder efectivizar. Pago diferido se presenta a partir del día de vencimiento, también transcurre sus 30 días hábiles para poder efectivizar, ¿verdad? El plazo de vencimiento para el cobro, no el día de emisión. ¿Por qué? Porque los cheques de pago diferido tienen fecha de emisión y tienen fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es la que cuenta para efectivizar y para contar los 30 días de vencimiento posteriores también. Acción por falta de pago. El cheque bancario que presentado, en este caso en tiempo útil, no fuese pagado, tendrá fuerza ejecutiva por el capital y sus accesorios. La negativa de pago debe ser acreditada conforme a lo dispuesto en el artículo 1742 del Código Civil Paraguayo, como se detalla a continuación. El portador puede ejercer la acción de reintegro contra los endosantes, el librador y otros obligados si el cheque presentado en tiempo útil no fuese pagado. Número 1, puede darse el caso por protesto. ¿Qué significa eso? Que en un acto o diligencia que tiene por objeto la comprobación fehaciente de la falta de pago a su vencimiento, que es realizado por notario u otro funcionario, que sería el juez de paz en lugares donde no haya notario. Puede darse también por declaración del girado, en este caso, ¿verdad?, escrita sobre el cheque, con la indicación del lugar y el día de la presentación. También puede darse por declaración de una cámara de compensación, en la que conste que el cheque no ha sido pagado a pesar de haberse transmitido el tiempo útil, ¿verdad? Estas son las acciones que pueden darse en el caso, ¿verdad?, de que no haya sido pagado, ¿verdad? Y como les dije hace rato al iniciar la videoconferencia, todo está en la ley, en el Código Civil Paraguayo. Por eso el tema de cuenta corriente y manejos de cheque no es joda y no es macana. Eso también nosotros tenemos que saber y tenemos que asesorarle también. Y hay muchas personas, hay muchos clientes, por decirles también, que ellos se molestan si es que el banco le niega. Pero tiene unos requisitos específicos, muy puntillosos, muy precavidos, ¿verdad? Que tenemos que cumplir con ciertos requisitos si queremos, ¿verdad? No acreditación por falta de pago. El portador conserva sus derechos contra el librador, aunque el cheque no haya sido presentado oportunamente o no se haya formalizado el protesto o la comprobación equivalente. Si después de estar transcurrido el plazo para la presentación, la disponibilidad de la suma llegare a faltar por el hecho del girado, el portador perderá sus derechos en todo o limitadamente a la parte de la suma que llegare a faltar. Esto es en el caso, por ejemplo, de que no se haya hecho el depósito y no haya sido acreditado la suma en este caso. Esto, por ejemplo, puede darse el caso cuando la empresa está trabajando con cheques adelantados. Porque si vos estás emitiendo un cheque de pago adelantado, vos estás diciendo que vas a pagar 5 millones el 10 de noviembre. Y vos tenés que ser consciente, vos tenés que tener un registro minucioso de que vos para el 5 de noviembre vos tenés que tener 10 millones. Sí o sí. De algún lado vos tenés que sacar, vos tenés que depositar, vos tenés que hacer la acreditación para que en este caso se proceda al pago. Entonces eso también es un dato que el administrador, el gerente, el propietario tiene que manejar perfectamente también sus tiempos. Porque cuando vos estás emitiendo, ya estás haciendo compromiso antes de tener la plata. Por eso también el cheque de pago diferido existe en el banco, se utiliza, pero tenemos que saber también utilizar. Y digo tenemos que saber porque nosotros también podemos ser propietarios, podemos ser empresarios también.
y para manejo. Cheque de pago diferido, ¿verdad? Ya estuvimos viendo qué es, ¿verdad? Y acá tenemos las enunciaciones exigidas por el artículo 1696, que en este caso, ¿verdad? Manifiesta que este cheque debe tener el número de orden impreso en el talón, el número de cuenta, el lugar en la fecha, el orden de pura y simple que tiene que ser pagada la suma, la indicación del lugar de pago y la firma también. Como se darán cuenta ustedes en este caso, ¿verdad? Comparando con el cheque a la vista es la misma cosa. La única diferencia que hay que el cheque de pago diferido con relación al cheque a la vista tiene una fecha de vencimiento. Y esa fecha de vencimiento es la que a mí me autoriza ir al banco y que yo pueda cobrar ese cheque. Solamente esa es la diferencia, ¿verdad? Los bancos imprimirán el cheque numerado progresivamente en los datos de arriba mencionados que pueden ser fácilmente completados de manera regular, tanto el cheque como en su talón, ¿verdad? Y los entregará bajo recibo a sus clientes habilitados para librar. El banco es el encargado de confeccionar estos cheques y de entregar. El banco maneja exclusivamente la numeración. No hay otro lado, no hay otro lugar, otra empresa, otra persona que esté autorizada a imprimir estos cheques. Solamente el banco lo realiza. Entidades autorizadas a gestionar. Los bancos y las empresas financieras están autorizadas a administrar, descontar, comprar y vender cheques bancarios librados a la vista o pago diferido, respecto a su naturaleza y a las condiciones establecidas por el Banco Central del Paraguay y la Ley General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito. Cuando estamos hablando de entidades autorizadas a gestionar, hay operaciones bancarias. Nosotros, en seminario 2, ¿verdad? Vamos a estar viendo en los casos prácticos estas gestiones que se realizan, ¿verdad?, con bancos. Las operaciones bancarias, como ser, por ejemplo, el descuento de documentos y valores entregados al cobro, ¿verdad? Por ejemplo, vos tenés en este caso tus cheques de pagos diferidos y te vas y negocias con el banco una comisión y el banco ya te efectiviza y es el banco el que espera el vencimiento para cobrar. Pero eso evidentemente hay previa negociación con el banco, hay intereses, hay comisiones, hay acuerdos, todo eso. Y eso vamos a estar viendo después. Pero en este caso los bancos y entidades financieras son las encargadas de realizar este tipo de operaciones. Emisión de chequeras. En este caso, la emisión de chequeras corresponde única y exclusivamente al banco titular de la empresa. Es ese banco el encargado, en este caso, de imprimir y de entregar, ya sea cheques a la vista o cheques de pago diferido. Bueno. Fondos no disponibles. Famoso que emitimos un cheque y no tenemos fondos. Quien expidiera un cheque bancario que, presentando al cobro al banco girado dentro del plazo de pago, no tuviera suficiente provisión de fondos disponibles o no tuviera autorización para girar en descubierto y no cancelara su importe dentro del tercer día hábil siguiente de la intimación para hacerlo, sufrirá una multa equivalente a un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas de la República por el equivalente de cada 10 de tales jornales mínimos legales en el importe del cheque. Entonces, acá nosotros ya tenemos una pequeña amonestación, un pequeño ejemplo de qué es lo que pasaría cuando, en este caso, estamos emitiendo cheques sin fondos. No tenemos disponibilidad nosotros para emitir. Yo tengo en mi cuenta bancaria, por decirle, 5 millones, y yo agarro y emito un cheque por 6 millones. Entonces, eso ya me hace, en este caso, ¿verdad?, caer o incurrir en este delito, ¿verdad?, de emitir un cheque sin fondo. Salvo que tuviera, como dice acá en esta parte, una autorización para girar en descubierto. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una autorización del banco que yo puedo girar o librar cheques, en este caso por sumas inferiores al saldo que yo tenga, pero me tiene que autorizar el banco. Y como les dije hace rato, es un acuerdo, es una negociación que se hace con el banco y efectivamente, ¿verdad?
yo tengo que pagarle intereses y comisiones otra vez al banco una vez realizado el depósito, porque yo tengo que realizar el depósito para cubrir el sobregiro y me tienen que cobrar también el banco la comisión y el interés por tal operación. Sanciones. Aparte de lo que ya dijimos hace rato, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertas sanciones, o sea que no digo tenemos por el hecho de que me estoy ubicando en el tiempo y en el espacio de que soy yo el que está emitiendo el cheque sin fondo. Número 1. Quedará de pleno derecho inhabilitado por 1 año para girar en cuenta corriente en todos los bancos del país. O sea que primeramente te bloquean en todo el sistema bancario a nivel país y por 1 año estás inhabilitado. ¿Qué quiere decir eso? Que en el plazo de 1 año vos no vas a poder realizar ningún tipo de operación bancaria con ningún banco. Segundo, la persona o razón social que en el transcurso de 1 año librara 10 cheques que fueran rechazados por defectos formales, 3 cheques cuyo pago fuese negado por falta de fondos, en este caso también sería, en este caso, inhabilitado directamente. También las personas o razón social en la que se aplique la multa prevista en el primer párrafo, en este caso que ya estuvimos viendo hace rato, la cantidad de jornales. También el banco girado comunicará dentro de las 24 horas el cierre de la cuenta corriente bancaria a la superintendencia de bancos y esta dentro de las 48 horas hará saber a los demás bancos de plaza la prohibición de operar en cuenta corriente bancaria de la persona física o razón social afectada. La superintendencia de bancos es el estamento encargado de fiscalizar a todas estas organizaciones bancarias, ¿verdad? Y como se darán cuenta, uno incurre en este tipo y entramos nosotros en Infocom, ¿verdad? Creo que eso sabemos perfectamente cómo es y en cualquier clic, aparece ya. Entonces, de la misma forma también en cuanto a bancos. La persona que libre un cheque bancario propio o en representación de una persona física o jurídica contra una cuenta corriente bancaria cancelada o en talonario del cheque bancario ajeno o adulterado será inhabilitado por 10 años para operar en cuentas corrientes bancarias. Así que es un poquito más largo cuando de repente nosotros estamos emitiendo un cheque. El cheque tiene que ser perfecto, no tiene que tener error, no tiene que tener tachaduras, enmiendas, nada que pueda hacer, que pueda en este caso, ¿verdad?, dar pie a que se dude de su contenido. Nada. 10 años es la sanción. Cuando estamos incurriendo en esto, ¿verdad? Nosotros incurrimos en este caso el proceso de publicación. Se tiene que publicar. Las inhabilidades y las multas serán publicadas durante 2 días en 2 diarios de gran circulación nacional con expresión de causa. El importe de la multa deberá depositarse en el banco girado dentro del plazo de 2 días vencidos, el cual será efectivo por el banco girado sobre los fondos que el librador tuviera depositado en su cuenta bancaria. En este caso, ¿verdad? Se hace la publicación en 2 diarios por 2 días y el importe de la multa tiene que ser depositado en un plazo de 2 días también. O sea que todo es rápido y preciso acá. De donde sea se tiene que sacar porque es un delito. Transcurrieron los plazos y podemos optar otra vez la rehabilitación. Cumplido el plazo de la inhabilitación, si es 1 año, si es 2 años, si es 10 años, se dispondrá la rehabilitación para girar en cuenta corriente bancaria si el afectado acreditase haber pagado a los perjudicados por los cheques que ocasionaron la inhabilitación, la publicación a que se refiere en el párrafo anterior, y en su caso el pago de la multa. O sea que tenemos que pagar. Todas las multas tenemos que pagar. Todos los daños que causamos tenemos que pagar, por ejemplo, las deudas, en este caso, ¿verdad?, por los cheques sin fondo que emitimos y tuvimos que haber cancelado también la multa. Y transcurrido el plazo, por supuesto. Ahí recién el banco nos puede rehabilitar otra vez. Destino de las multas. Las multas provenientes de las disposiciones de esta ley serán depositadas en una cuenta corriente abierta en el mismo banco a la orden del Ministerio de Justicia y Trabajo, hoy en día Ministerio del Trabajo, o de la institución pública que administre los institutos penales de menores y destinada a la mejora de los mismos. O sea que estas multas irían directamente a las arcas del Estado, no así al banco, sino al Estado. Para que en este caso, como acá manifiesta,
estaría en este caso, ¿verdad?, para instituciones penales de menores que se utilizarían para el mejoramiento, el manejo y demás cosas que se estén precisando de esto. Omisión de sanciones por el banco. El banco que omitiere la aplicación de estas sanciones deberá ingresar a su costa las multas previstas con el 50% de recargo, salvo que el librador no pagara la multa y en su cuenta corriente no hubiese fondos para evitarla. Evidentemente, si estamos incurriendo en esto, pues evidentemente es porque no tenemos fondos, ¿verdad? Pero pudiera darse el caso, ¿verdad?, de que tuviéramos poco fondo, pero emitimos una suma elevada, ¿verdad? Ahí sí podemos tener fondos para que puedan debitar de nuestra cuenta bancaria, ¿verdad? Y este es, en este caso, un apartado que habla en donde estas multas, si es que el banco omitiere que si se le pase, ¿verdad?, aplicar esta sanción, es el banco el encargado de cobrar un 50% de recargo sobre esto, ¿verdad? Salvo que la persona afectada tenga, ¿verdad?, una suma de dinero en su cuenta bancaria en el mismo banco y el banco pueda directamente extraer nomás ya directamente de ahí, lo que le corresponde. Sanción penal. ¿Cuál sería la sanción penal al respecto? A los efectos penales, las adulteraciones o las falsificaciones efectuadas en un cheque bancario se considera hechas en un instrumento público. Es como le estaba diciendo hace rato, efectivamente, ¿verdad? Este tipo de operaciones, como les dije, está tipificada por ley y las sanciones también, en este caso, van a ser tipificadas también en ese mismo orden. Podemos ir hasta en la cárcel por este tipo de operaciones, dependiendo, ¿verdad?, de la forma en que se den, ¿verdad?, y de quién sea, ¿verdad?, el afectado. Entonces están previstas, en cuanto al foro penal, las adulteraciones y falsificaciones. Falsificaciones pueden darse, por ejemplo, clonación de cheques. Hoy en día hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Responsabilidad civil y penal. Las inhabilidades y el cumplimiento de las multas y sanciones no extingue la acción civil o penal que emerge de hechos tipificados como delitos en los que el cheque bancario haya sido usado como instrumento o medio de comisión de los mismos. Muy bien. Si yo incurriese en este tipo de actividad, ¿verdad?, con un cheque sin fondos, no es que de repente el banco me va a estar aplicando a mí, por ejemplo, la famosa multa que ya estuvimos hablando anteriormente, y con eso terminaría el proceso. Acá perfectamente habla de una responsabilidad civil y penal. Y la que tenemos con el banco en cuanto a la multa también, la emisión. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si yo ya cumplí con el tema de las multas con el banco, ya pagué, eso no quiere decir que yo ya esté eximido o que ya se extingue la acción civil o penal, me dice. Entonces, yo tengo que responder ante el banco, tengo que responder ante el fuero civil y tengo que responder ante el fuero penal en cuanto al, a este delito, ¿verdad? Y digo delito ya porque sabemos que está tipificado por ley como delito emitir un cheque sin fondo. Entonces, no es que con la multa solucionamos. Entonces tenemos que tener en cuenta que muchos factores inciden. Y todo esto nosotros tenemos que asesorarle correctamente a nuestros respectivos clientes también en cuanto al uso y manejo de esto. Muchas veces la gente tiene disponibilidad, nosotros le ayudamos en cuanto a documentación para que ellos puedan en este caso acceder a una cuenta corriente bancaria, pero después empieza el despelote cuando ellos empiezan en este caso, ¿verdad?, a mal utilizar. Nosotros con eso no les digo que somos responsables, pero tenemos la obligación, si es que nosotros estamos agarrando un compromiso laboral con ese contribuyente, de explicarle, de asesorarle correctamente. Ahora, la decisión toma él, no vos, no yo, el contribuyente. Nosotros simplemente tenemos que limitarnos a asesorar correctamente, nada más que eso. Y todo esto nosotros tenemos que estar planeándole correctamente. Bueno, la obligación de los bancos. Los bancos entregarán a todos los cuentas correntistas por única vez, conjuntamente con el extracto de cuentas correspondiente, el texto de la presente ley,
famoso. Así como ustedes se inscriben en la facultad, ya viene con el reglamento. De ahí que se lea es otra cosa, ¿verdad? Bueno, procederán de igual manera en el acto de apertura de cada cuenta corriente. El banco, todo ese proceso tiene que hacer. El cheque bancario es pagadero a la vista a partir de la fecha escrita en el mismo, esto que ya estuvimos viendo, y tienen 30 días posteriores para cobrar. Después, por ejemplo, en el último apartado dice, en caso de muerte, convocación de acreedores o de quiebra del librador, en este caso del cheque, con fecha adelantada o postdatado, se considerará que el cheque fue librado el día anterior al acontecimiento de dichos hechos. Famoso, por ejemplo, se te dio un cheque de pago diferido y murió el titular. Igual, si el cheque se dio antes que él muriera, el cheque igual sirve. Eso es lo que dice. Y eso es todo lo que tenemos en cuanto a lo que es la parte de cheque.